Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web denominado Taller Práctico de Evaluación del Riesgo Químico, comparación de metodologías y controles sugeridos. Nos acompaña nuestro experto Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo vas? Bien, ingeniero, ¿y tú cómo estás en la mañana de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, sí, señora. Perfecto, Inge. Entonces vamos a iniciar ya nuestro taller. Te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos. Muchísimas gracias, muy gentil. Muy buenos días a todos. El objetivo de este taller es ejecutar una aplicación práctica para el uso de metodologías cualitativas para la evaluación del riesgo químico en el entorno laboral como medida complementaria y preliminar de mediciones higiénicas. Partamos de este concepto. Para ello, pues tenemos los contenidos, criterios generales para las metodologías cualitativas, presentación del ejemplo, aplicación del control pending, aplicación de las normas técnicas, notas técnicas de prevención, criterios para la planeación de mediciones higiénicas, damos espacio a las preguntas y finalmente al cierre del seminario. Entonces,
partamos de metodologías cualitativas. Cuando hablamos de metodologías cualitativas, primero tenemos que determinar las características de la empresa, desde el punto de vista de microempresas, pequeñas, medianas o grandes empresas, porque asimismo van a ser sus procesos. También tenemos que mirar otros criterios, si bien uno de los criterios es según sector de actividad primario, secundario o terciario, productos y o servicios. En manufactura, pues claro que tenemos riesgo químico, pero en servicios también. Hablemos de servicios, por ejemplo, los laboratorios de mediciones ambientales, los laboratorios de efectivamente de mediciones ambientales en los 3 componentes, agua, aire, suelo. Tenemos otros servicios también, por ejemplo, mantenimiento. Estaba que día en una empresa que hace mantenimiento de equipos de laboratorio y mantenimiento de instalaciones de laboratorio y son los que hacen también los mantenimientos de estos equipos, cabinas y demás. Ellos prestan un servicio y aunque presten un servicio no significa que no están expuestos al riesgo químico. Entonces, por eso debemos caracterizarlo en manufactura, producto y servicio, pero también esto nos da lugar a poder caracterizar el riesgo de una forma apropiada. Según la propiedad, pues realmente no, esto no nos va a afectar en este momento desde el punto de vista técnico, pero sí nos va a afectar en lo económico. ¿Por qué? Porque es que según tamaño y según propiedad capital, asimismo debemos pensar en los recursos que necesitamos para primero aplicar estas metodologías cualitativas si lo podemos hacer al interior de la empresa o si necesitamos una asesoría externa, ya sea pues, de nuestra ARL o también de un servicio contratado como consultor externo, que son las dos fuentes que nos pueden permitir alcanzar este tipo de aplicaciones. Y el ámbito de actuación desde el punto de vista si son locales, nacionales o multinacionales. ¿Por qué multinacionales? Porque en multinacionales pues nos va a decir debemos articularnos a los estándares que tengan las empresas. Por ejemplo, si es una empresa en Colombia que tiene casa matriz europea, pues va a preferir la aplicación de técnicas o de metodologías desarrolladas en Europa. Pero si tenemos nuestra empresa que es casa matriz Estados Unidos o Canadá, por ponerles un ejemplo, pues de pronto preferirán aplicar una metodología control banding. Entonces, siempre es importante respetar el estándar de la casa matriz para poder proponer las metodologías que vamos a aplicar para hacer, en este caso, la evaluación de riesgo químico por metodologías cualitativas. Desde el punto de vista que sea local o nacional, pues es importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir caracterizar la exposición. En una evaluación que hice en una empresa a nivel nacional que tenía 7 sedes, pues las condiciones de la sede de Barranquilla, por ponerles un ejemplo, tenían diferentes condiciones de operatividad a lo que sucedía en Bogotá y a lo que se sucedía en Eje Cafetero, etcétera. Entonces, tengamos en cuenta que aunque sea la misma empresa, pueda que la operatividad no sea igual en las diferentes sedes de la empresa a nivel nacional. Entonces, no podemos asumir que porque es la misma empresa vamos a tener las mismas condiciones de exposición y desde el punto de vista higiénico, como lo vamos a ver al final de esta sesión, pues las condiciones climáticas son fundamentales para poder tomar decisiones al respecto. En ese orden de ideas, ¿a qué son aplicables? Estas metodologías son aplicables a todos los productos químicos y mezclas, ya que para su aplicabilidad requiere información básica de toda sustancia química, refiriéndose a lo que son las propiedades físicas y químicas, a la peligrosidad. Desde el punto de vista práctico, se debe realizar de forma preliminar la evaluación cualitativa de riesgo químico a una medición higiénica, precisamente porque no requiere valores límites admisibles y permite también, esta evaluación cualitativa nos permite tener una priorización. ¿Para qué? Para poder enfocar las mediciones higiénicas de acuerdo a esa priorización y disminuir los costos. Y también estas metodologías se deben implementar de acuerdo al objetivo a alcanzar y lo vamos a ver a detalle. Vamos a partir de un ejemplo.
Vamos a partir de una microempresa que tiene los agentes que ustedes ven en la diapositiva. Les vamos a aplicar Control Banding y le vamos a aplicar NTP 937, las dos porque son para determinar la evaluación al riesgo por inhalación. Entonces, como los veíamos en los seminarios anteriores, mientras que Control Banding se fundamenta en frases R, la NTP 937 se fundamenta en frases H. Démonos cuenta que les puse dos tablas. En la primera tabla están los agentes químicos, etanol, isopropanol, ácido acético, ácido fosfórico, ácido clorhídrico, mercaptoetanol, metacrilato de glicidilo, dimetacrilato de etileno, hidróxido de sodio, acrilamida, amoníaco. Dense cuenta que de los agentes químicos, la mayoría son de amplio uso. Por ejemplo, el metanol, el pentanol, el isopropanol, el ácido acético, ácido clorhídrico, son de amplio uso. Mientras que hay unos muy específicos, como por ejemplo el mercaptoetanol, el metacrilato de glicidilo y el dimetacrilato de etileno. Entonces, es importante, partamos de las frases H. ¿Dónde encontramos las frases H? Las encontramos en en las fichas de datos de seguridad, en la sección 2, donde nos está dando la identificación de peligros. A partir de esas frases H, pues vamos a determinar su equivalente como frases R para poder, si queremos utilizar la metodología por control banding. También establecemos el estado y hay una última columna donde defino el potencial de daño, si es por accidente de trabajo o por enfermedad laboral. Entonces, partamos mirando las frases H. Dense cuenta que hay varios agentes químicos, por no decir que la mayoría, que tienen frases H2, es decir, frases de peligros físicos. Recuerden, H2, peligros físicos, H3, peligros a la salud, H4, peligros al ambiente. Entonces, partiendo de las H, la H225 nos dice que es un elemento combustible, que es un producto combustible. Tenemos que el acetonitrilo, el metanol y el isopropanol son líquidos combustibles, mientras que el pentanol, el ácido acético glacial y el metacrilato de glicidilo nos está diciendo que emiten vapores o gases inflamables. Es diferente porque estamos diciendo el líquido como tal desde el punto de vista de almacenamiento inflamable. Pero cuando estamos hablando de emisión de vapores o gases inflamables, estamos hablando de ya es durante su manipulación. Entonces es importante hacer la diferenciación del H225 a la H226. Tenemos la H290 donde nos está diciendo que es un producto corrosivo a metales. Estamos hablando del hidróxido de sodio en pellets, del amoníaco y del ácido fosfórico. Dense cuenta que el ácido acético glacial, aunque es un ácido, no tiene esta característica de corrosivo a metales. ¿Por qué? Porque es un ácido orgánico. Entonces, es ahí donde es uno de nuestros primeros puntos de entrada del análisis. Pueda que tengamos agentes ácidos, voy a poner el ejemplo, ácido acético glacial y ácido acético fosfórico, los dos son ácidos y en la columna también en el cuadro de la izquierda tenemos el ácido clorhídrico que no lo estoy presentando en este cuadro de frases H, pero si miramos el ácido fosfórico y el ácido clorhídrico son agentes inorgánicos, mientras que el ácido acético glacial es un ácido orgánico. Precisamente ahí radica por qué el ácido acético no es un corrosivo a metales, a diferencia del ácido fosfórico y si ustedes buscan también del ácido clorhídrico. Otro aspecto, si se pueden dar cuenta, que le agregué la palabra glacial, ácido acético glacial, en el cuadro de la derecha. ¿Por qué? Porque es que el ácido acético es genérico, pero tenemos que tener en cuenta la concentración. Ácido acético no nos está diciendo la concentración de la misma forma que ácido clorhídrico. El ácido acético en forma comercial, en su mayor concentración, es cuando lo encontramos en ácido acético glacial, pero lo encontramos en diferentes presentaciones con diferentes concentraciones, al 20%,
etcétera, de acuerdo a la aplicabilidad que le estemos dando, o en un laboratorio que, por ejemplo, que partamos de ácido acético glacial, pero para utilizarlo, entonces los responsables del uso de productos químicos lo llevan a una solución del 30%, del 40%, entonces no estamos teniendo un producto con la misma peligrosidad al tenerlo diluido. Lo mismo pasa con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en su forma, en su mayor concentración, lo tenemos que es ácido clorhídrico fumante al 37%, pero eso no significa que siempre que hablemos de ácido clorhídrico uno lo encuentra. Ingeniero Joseph, ¿me ¿Me están escuchas? escuchando? ¿Me están escuchando? Estamos perdiendo tu audio. A ver, háblame un poquito, porfa. Miramos. Aló, ¿hasta dónde me escucharon? Si quieres, vuelve a Aló, repetir ¿me lo último escuchan? que estabas diciendo. Sí, ya te estamos escuchando. Vale. Gracias. En el ácido clorhídrico, por ejemplo, ustedes lo van a encontrar no solamente como ácido clorhídrico al 37% o ácido clorhídrico fumante, sino también lo pueden encontrar al 10% y al interior de las empresas lo encontramos etiquetado en términos de normalidad, que es otra de las formas, por así decirlo, en cómo se etiqueta la composición de un producto químico, en este caso cuando hablamos de ácidos y bases. ¿Me están escuchando bien, Lina? Sí, señor. Perfecto. Si se llega a perder la señal, por favor, ¿me avisas? Claro que sí. Ok. Entonces, el ácido que es diferente, y también por eso lo agregué, si ustedes se pueden dar cuenta, que en el cuadro inicialmente hablan de hidróxido de sodio. Uno tiene que ser más específico, ¿por qué? Porque el hidróxido de sodio también lo podemos encontrar en solución, 6 normal, 2 normal, 20%, 40%, pero el hidróxido de sodio en su presentación comercial lo encontramos en pellets o también como lo encontramos comercialmente en lentejas. El término en español es en lentejas, el término en inglés es en pellets. Entonces es importante definir no solamente el agente químico, sino también la concentración del agente químico para poder asignar de forma correcta las frases. ¿Por qué hablamos del estado? Entonces dense cuenta que la mayoría de los que nos presenta este inventario son líquidos a excepción del hidróxido de sodio, porque de acuerdo al estado también vamos a poder establecer la vía. La mayoría de ellos son líquidos. Ese es un primer criterio para decir, bueno, son líquidos, pero son líquidos que no generan vapores o son líquidos que sí generan vapores, pero definitivamente en estado sólido, pues en lentejas, pues la probabilidad de liberación al aire por material, por el diámetro de partícula va a ser bajo, porque aquí nos está diciendo que está en pellets, es decir, en lentejas, que es grande. Por manipulación, si se puede romper los bordes de esta lenteja, un material particulado de un diámetro de partícula pequeño, de tal forma que podríamos pensarlo desde el vía inhalación para tenerlo en cuenta en la evaluación. Pero si lo miramos desde el punto de vista práctico, pues no lo vamos a tener un sólido, la vía de ingreso por inhalación va a ser muy baja. Mientras que en los otros, que son líquidos, pues tenemos que mirar la generación de vapores precisamente para determinar la vía de ingreso. Desde otro punto de vista, y finalmente, tenemos cuál es la consecuencia proyectada desde el punto de vista de accidente de trabajo o de enfermedad laboral. Aquí no estamos teniendo en cuenta la condición de seguridad por peligros físicos, porque en peligros físicos hablamos de combustibilidad, es decir, son elementos combustibles. Y para eso
criterios de emergencia. Pongo el ejemplo, las NFPA, que hablan de criterios de combustibilidad en la empresa para determinar todo lo que está asociado a eventos tecnológicos por inflamabilidad, que es otra materia. Aquí nos estamos enfocando desde el punto de vista solamente de salud. Entonces, por ello, nos vamos a enfocar principalmente en las frases H3, H300, que son los que nos dan los peligros a la salud. Y lo enfocamos desde el punto de vista accidente de trabajo, por ejemplo, el metanol por toxicidad aguda, por vía inhalatoria. Estamos hablando del ácido fosfórico porque es un material que genera quemadura en ojos y en piel, que es la H314. El ácido acético glacial, que también nos está hablando de la quemadura en piel. Estamos hablando, dense cuenta que el mercaptoetanol tiene un H315 que dice que puede ser irritante. Entonces, cuando hablamos de irritación, hablamos de una enfermedad laboral, no de un accidente de trabajo como tal. Y nos vamos nuevamente al hidróxido de sodio en pellets, que también nos da un H314, que nos habla de una lesión por quemadura en piel y también quemadura en ojos. Y al amoníaco, que también nos habla de efectos de quemadura en piel. H318 también nos está hablando de consecuencia en ojos. Entonces, por eso es que hablamos en amoníaco de accidente de trabajo. También debemos hablar, y pues se me fue en la diapositiva, pero también debemos hablar que esa enfermedad amoníaco va enfocado a accidente de trabajo principalmente en un 80%, pero no debemos excluir el aspecto de enfermedad laboral. Mientras que lo que es hidróxido de sodio, ácido fosfórico y metanol y ácido acético glacial, debemos contemplarlos también. En ese orden de ideas, entonces nos devolvemos a la tabla a la izquierda. Si caracterizamos el peligro por la NTP 937, nos va a dar una peligrosidad un poco diferente a la que nos está dando control banding, porque control banding se refiere a frases R. Entonces dense cuenta que tenemos también criterios muy diferentes. Mientras NTP 937 nos está dando una peligrosidad de 1, para control banding nos está hablando de 3 para el metanol, y así sucesivamente. Entonces, pues dependiendo de la metodología, asimismo los resultados que vamos a alcanzar. Aunque los dos modelos están a partir, o su información, la información de peligrosidad es el punto de partida para establecer uno de los primeros criterios, su forma de aplicabilidad es diferente. Entonces, siguiendo con este concepto, vamos a mirar las diferentes metodologías que tenemos. Control banding se aplica específica y exclusivamente para una evaluación del riesgo a partir de la vía de ingreso inhalatorio para enfermedad laboral a partir de 3 variables, que es la peligrosidad, la liberación al ambiente y la cantidad, para llegar a un resultado de controles de ingeniería desde el punto de vista de la ventilación diluida, de la extracción, tuvimos en el tema del martes. Por eso es que cuando hablan de control banding, hablan de 4 variables. 3 variables de diseño o 3 variables de entrada y una variable de salida, que es el resultado. Mientras que cuando hablamos de la NTP 1080, de la metodología simplificada para evaluación del riesgo químico, estamos hablando de lo que se aplica para almacenamiento de productos químicos, que fue una de las preguntas del seminario, que cuando teníamos almacenamiento de productos químicos, ¿cuál metodología podíamos utilizar? La respuesta es la NTP 1080. ¿Por qué? Porque en la NTP 1080 no se tiene en cuenta la vía de ingreso, no se tiene en cuenta, como a diferencia de control banding, que sí se habla de liberación al ambiente, sino se habla solamente de peligrosidad, cantidad y frecuencia.
También lo utilizamos como una metodología preliminar para hacer una priorización inicial del riesgo. El resultado que vamos a obtener es la priorización del riesgo. ¿Qué productos químicos vamos a tener, van a tener un mayor riesgo en el proceso y cuáles van a tener un menor riesgo? La NTP 937 también nos da una evaluación de riesgo químico para vía de ingreso inhalatoria. Esta metodología es mucho más robusta porque nos da 5 variables de ingreso. 5 variables que son la peligrosidad a partir de frases H, la liberación al ambiente desde el punto de vista de volatilidad o pulpurulencia, la frecuencia de uso, el procedimiento de trabajo abierto o cerrado, las protecciones colectivas y el factor de corrección como se vio en el seminario anterior. En ese orden de ideas, pues el levantamiento de información es mucho más preciso y da una respuesta mucho más robusta frente a priorización del riesgo de los agentes químicos que pueden generar daño al trabajador. También está enfocada exclusivamente a lo que es enfermedad laboral por ingreso inhalatorio. Mientras que cuando tenemos la exposición dérmica, como les decía, me voy a volver a la diapositiva, en el caso del ácido fosfórico, en el caso del ácido acético glacial, pues no podemos utilizar la NTP 937, sino que debemos utilizar otra metodología que es la NTP 895, continuación con la NTP 896, que nos establece cuál es la peligrosidad, cuál es el riesgo en la manipulación, estamos hablando de manipulación, de los agentes químicos de acuerdo a 3 criterios básicos, que es la penetración en piel. No todas las zonas del cuerpo tienen el mismo grosor, y ahí ya estamos hablando desde el punto de vista anatómico de la piel. O sea, para poder hablar de la exposición térmica en piel, debemos tener un mayor conocimiento de lo que es la composición de la piel y el funcionamiento de la piel, a diferencia de lo que es vía inhalatoria. En vía inhalatoria el proceso es más sencillo y más caracterizado. ¿Por qué? Porque tenemos una única vía, que es vía por nariz o por boca, que está entrando el vapor o el material particulado o el gas, está llegando a pulmones, está entrando, está ingresando por vías aéreas superiores, llega al pulmón, se distribuye a través de alvéolos, hace ese intercambio gaseoso por alvéolos, se me olvidó el otro organelo de pulmones, y es lo que da el intercambio gaseoso para llegar a sangre. Entonces, es una vía caracterizada y es una vía de una u otra forma más sencilla que cuando hablamos de exposición térmica por piel. En exposición térmica por piel hay muchos factores que deben tener en cuenta para poder hablar del daño posible, que es el grosor de la piel, la vascularización de la piel, la cantidad de pliegues en la piel, y la cantidad de pliegues en la piel va asociado también a la edad. Una persona joven tiene menos arrugas, es decir, una menor cantidad de pliegues en la piel que una persona pues mayor o un adulto mayor. Entonces, por eso es que esta metodología, que es mucho más compleja, habla de la penetración dependiendo de la exposición, si son manos, si son brazos, si es tórax, si son piernas, si son pies, etc. Por eso hablamos de zona afectada y también peligrosidad en piel. Estamos hablando de solamente las frases H que van enfocadas a los riesgos, a lo que es las consecuencias de piel. Estamos hablando de si es nocivo, si es tóxico. Solamente hablamos de nocivo y tóxico, no hablamos de corrosión. Cuando hablamos de corrosión, que es quemadura en piel, ya estamos hablando de la siguiente NTP que ya voy a detallar. Estamos hablando solamente si es nocivo por absorción
o tóxico por absorción, o puede generar alergias o irritaciones a una respuesta sistémica de sensibilización en piel. Y el resultado que vamos a tener es la priorización del riesgo, es decir, cuáles son las sustancias que generan un mayor riesgo durante la manipulación. Entonces, démonos cuenta, la 937, la 895, la 896, control banding, estamos hablando de manipulación, mientras que la NTP 1080 estamos hablando de peligrosidad por almacenamiento, donde no hay un contacto directo o indirecto con la sustancia química, sino que estamos hablando de manipulación de envases cerrados y sellados. Y finalmente, hablamos de la NTP 934, que es cuya aplicabilidad es para accidentes de trabajo. Entonces ya empezamos a hablar de lo que es toxicidad aguda. Estamos hablando de corrosión en piel, quemadura por corrosión, estamos hablando de peligro a la salud, quemadura en piel, quemadura y lesiones en ojos. Todo lo que tiene que ver con consecuencia en ojos, estamos hablando de accidente de trabajo. Y nuestras variables para poder determinar el riesgo es la peligrosidad de la sustancia en esos conceptos, en conceptos de quemadura en piel, en concepto de quemadura en ojos y lesiones en ojos, y también sensibilización en la sensibilización, como les decía, es enfermedad laboral. Solamente es quemadura y toxicidad aguda. Nuestras variables para poder determinar el nivel de riesgo es la peligrosidad, frases H, la exposición desde el punto de vista de tiempos de exposición y la consecuencia. Y esto nos da también cuando ustedes consulten la NTP 934, ahí estamos hablando, cuando habla de la exposición, también habla del nivel de deficiencia durante la manipulación, porque es que el accidente de trabajo va asociado a los niveles de deficiencia, es decir, las condiciones inseguras en las cuales el trabajador está manipulando las sustancias químicas, que es lo que puede generar el accidente de trabajo. Y la consecuencia, pues ya como su nombre lo indica, es consecuencia posible en el trabajador que sea reversible o irreversible dentro de algunos criterios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Nos va a dar una priorización del riesgo, un nivel de riesgo alto, medio o bajo. Entonces, resumiendo, nos damos cuenta que las normas técnicas, las notas técnicas de prevención o las metodologías descritas en las notas técnicas de prevención nos van a dar como resultado la priorización del riesgo, pero no nos van a dar los controles administrativos o controles de ingeniería o elementos de protección personal que se deben asociar a esa priorización del riesgo. Lo que vamos a llegar es a la priorización del riesgo. Paso a seguir es hablar de la gestión del riesgo a partir de esa priorización que estamos hallando. Otra nota técnica de prevención que no relacioné aquí precisamente por su uso es la evaluación simultánea a exposición por agentes químicos. Esa es una metodología que se aplica ya posteriormente, cuando ya tengamos clara la priorización del riesgo. Podemos precisamente, por la complejidad de esa metodología, podemos a partir de la priorización de decir cuál es el proceso que tiene un mayor riesgo por la exposición a agentes químicos, ya podríamos hablar de aplicar estas metodologías simultáneas o este tipo de metodología que es simultánea para ese proceso, precisamente por tema de costos y por tema de complejidad. Desde otro punto de vista, mientras que la metodología por control banding, pues el resultado va a ser cuál es el control de ingeniería que debemos aplicar. Dense cuenta que esta metodología de control banding tiene ese beneficio, esa bondad, por así decirlo, que a partir de las condiciones de peligrosidad y de proceso nos va a decir, miren, esta es la gestión del riesgo o esta es la medida de control de gestión del riesgo que se debe implementar para este producto químico, mientras que, pero no nos va a dar una priorización. Entonces son pros y contras.
no nos va a dar una priorización. Podemos encontrar 4 o 5 agentes químicos que nos va a dar, por ejemplo, nivel de riesgo 2 y nos va a decir, bueno, la control de ingeniería para estos productos químicos es la ventilación forzada o la extracción, pero no nos va a decir en dónde, si los 4 o 5 productos químicos que nos den nivel de riesgo 2, no nos va a decir cuál de esos 5 tiene un mayor nivel de priorización entre ellos. Y si pertenecen a diferentes procesos, pues no nos va a decir en dónde debemos priorizar las medidas de control a diferencia de estas variables. Por eso es que es interesante, es muy interesante y es desde el punto de vista práctico. Se deben relacionar las metodologías que presento porque podemos a partir de las notas técnicas de prevención hacer una priorización del riesgo y a partir de esa priorización del riesgo implementar un control banding precisamente para justificar o para poder determinar estos controles de ingeniería a aplicar de acuerdo al riesgo priorizado. Con toda esta información de base, que como ustedes se pueden dar cuenta es muy robusta y se necesita una inversión importante en tiempo, en conocimiento y en dedicación, nos vamos a lo que es la planeación de las mediciones higiénicas. Cuando hablamos de la planeación de mediciones higiénicas, debemos tener en cuenta varios criterios. Primero, el resultado de la evaluación anterior. Teniendo en cuenta que una medición higiénica es costosa, bastante costosa, o dependiendo, como les digo, hay otro criterio que lo relacioné en el seminario del martes, pero que también lo traigo a colación en este momento, que es el número de personas expuestas y también el tipo de exposición, directo o indirecto, que ya lo voy a mencionar también. Las metodologías nos dicen que de acuerdo al número de personas debemos tener la medición. Por ejemplo, si es una persona a la que está expuesta, pues solamente va a ser una medición. Pero si son 6 personas, 8 personas o 10 personas, pues asimismo nos va a decir a cuántas personas deberíamos muestrear para que la evaluación higiénica realmente el resultado sea validable y creíble. Entonces, pero lo que hacemos actualmente es que si tenemos precisamente por el costo de esa evaluación, solamente hacemos la medición en una persona. No lo hacemos en 2, en 3 personas, sino en una persona por costos. Y entonces los informes que obtenemos es el resultado de esa medición en esa sola persona y nos dan conclusiones, nos dan recomendaciones. Desde el punto de vista técnico, realmente preciso, no es correcto. Si bien tenemos esa evaluación higiénica en esa sola persona y los resultados van a ser un indicativo, no van a ser un resultado preciso, concreto y definitivo. No, esa única medición de ese único trabajador, que una medición higiénica es una foto en el tiempo. Por eso debemos ser tan precisos cuando hacemos la planeación de mediciones higiénicas. Y por eso debemos partir de una evaluación cualitativa, porque una medición higiénica es una foto en el tiempo. Entonces, si no seleccionamos bien en dónde tomar esa foto, los resultados que vamos a tener son resultados sesgados, no reproducibles y que realmente no nos van a generar información, sino que nos van a generar un costo para la empresa que si bien desde el punto de vista normativo podemos decir sí, estamos cumpliendo porque estamos midiendo, realmente no va a ser un recurso ni utilizable ni aprovechable para nuestro trabajo en seguridad y salud en el trabajo. La medición higiénica se debe realizar en el pico de la exposición. ¿Esto qué quiere decir? Si 5 días a la semana hay exposición, pero esa exposición no es igual, sino que es variable, debemos tomar el día a la semana donde hay la mayor exposición para tomar en ese momento la medición higiénica.
Desde otro punto de vista, como los procesos no son continuos, sino son procesos en lote, como les decía en una de las sesiones anteriores, pues debemos tomarlo es en donde está lo alto del proceso, que es donde va a haber la mayor exposición por la mayor liberación al entorno laboral de ese agente. Y si el proceso es de 15 días, no es de una semana, sino el proceso, el lote dura 15 días, pues tenemos que seleccionar el momento en el mes donde vamos a tomar esa medición. Porque si no, si tomamos la medición, no, es que, ¿sabe qué? Como tengo agenda disponible el martes a las 8 de la mañana, entonces hagamos la medición el martes a las 8 de la mañana. No, no es válido. La medición higiénica uno no la puede programar de acuerdo a la disponibilidad de la agenda del profesional que va a recibir la medición higiénica. La evaluación higiénica se debe programar y se debe planear con tiempo para desocupar la agenda de quien va a recibir la medición higiénica de acuerdo a las características y necesidades del proceso, que es lo que determina la exposición en los trabajadores. Una medición higiénica solamente funciona o tiene unos resultados aprovechables cuando la vía de ingreso es inhalatoria, porque precisamente la medición higiénica asimila el mecanismo de ingreso de la inhalación. ¿Por qué? Porque es una extracción por flujo de aire del entorno laboral. Es decir, cuando uno respira, uno está extrayendo del aire, del entorno, una cantidad de aire que es lo que llega a los pulmones. Y eso es lo que sucede en la medición higiénica. Por medio de una bomba se está extrayendo un volumen de aire contaminado del entorno laboral. Entonces, por eso es que la vía de ingreso, cuando es inhalatoria, es cuando corresponde la medición higiénica para riesgo químico. ¿Cuándo tomamos una medición higiénica? Solamente cuando la sustancia tiene un valor límite permisible, es decir, un threshold limit value, por eso son las siglas de TLV, su significado en inglés, o es como se dice en inglés, valor límite permisible o valor límite admisible, que es como lo encontramos en español. VLA, que son valores límites admisibles, en inglés es el threshold limit value. Cuando hablamos del tiempo de exposición, cuando el agente químico está a lo largo de toda la jornada laboral, la medición higiénica debe ser mayor al 80% de la jornada y la asimilamos con el TLV-TWA, el Threshold Limit Value de Time Weighted Average, es decir, tiempo promedio de exposición, que es el que está para 8 horas diarias, 5 días a la semana o 40 horas semanales de exposición. Si la persona dice, no, es que la persona solamente se expone, el proceso solamente dura 3 horas, entonces hagámosle la medición 3 horas. No, no es válida. O hacemos la medición para 3 horas y hacemos un factor de corrección del TLV-TWA para 3 horas, así como le hacemos la corrección cuando la jornada laboral es mayor, también le debemos hacer corrección cuando el tiempo de medición es menor y lo podemos comparar como si fuera un TWA para una jornada de 4 horas, precisamente porque la medición fue 3 horas. Es decir, siempre debemos guardar la correspondencia del 80% de la jornada laboral, es decir, el 80% de la medición con la jornada laboral. Si la jornada laboral es de 8 horas, pues 8 por 6, 48, 8 por 8, 64. Entonces, el tiempo de medición mínimo es 6.4 horas. Si midió 3 horas, pues 3 horas y 3 horas es el 80%. ¿Cuánto será el 100%? Entonces, determinamos precisamente y decimos muy bien, esto corresponde a precisamente corresponde a una jornada laboral de 4 horas y
hacemos el factor de corrección, que es de 8 horas diarias, y lo llevamos a un TWA de 4 horas. Cuando tenemos un tiempo de exposición entre 15 minutos y 1 hora, pues miramos si la sustancia tiene TLB still, Short Time Exposure Limit, es decir, el valor límite permisible de corta duración, y tomamos la medición completa entre 15 minutos y 1 hora, precisamente por la correspondencia de la exposición con respecto al valor límite establecido. El evento probable solamente está asociado a enfermedad laboral. Aquí no tenemos en cuenta accidentes de trabajo, por eso es que para accidentes de trabajo la única metodología que tenemos posible o que tenemos para acceder es la NTP que les presenté para accidente de trabajo, que es la NTP 934. Cuando es el tipo de exposición, tenemos un tipo de exposición directa, la medimos directamente sobre el personal, sobre el trabajador que se está exponiendo, mientras que cuando tenemos una exposición indirecta, es decir, el entorno laboral es el que está contaminado y el trabajador no tiene una manipulación directa del producto, pues lo podemos hacer por medio de una medición en el entorno de trabajo, es decir, ponemos la bomba en el lugar y seleccionamos el lugar. Ese es el otro criterio. Hacer una medición personal es sencillo, relativamente, porque es ponerle la bomba al trabajador en la cintura y poner el cap de acción del aire del entorno laboral cerca de la nariz para poder hacer precisamente esa extracción por medio del filtro de acuerdo a la técnica dada para ese contaminante químico. Mientras que cuando es una medición en el entorno de trabajo, tenemos que caracterizar el lugar de trabajo y establecer cómo se está distribuyendo el aire en ese entorno laboral para poder predecir la contaminación, las zonas que están más contaminadas y poder poner ahí nuestra bombita con nuestro capilar, por así decirlo, para que haga la extracción y poder establecer la cantidad de agente químico en el entorno laboral en general para poder establecer una exposición indirecta en la población trabajadora. Y en el tipo de empresa, pues vamos a tener cuando es local, cuando la empresa es local, vamos a hablar de una medición puntual en los trabajadores, mientras que cuando estamos hablando de una empresa a nivel nacional con varias sedes, debemos planear estas mediciones higiénicas de acuerdo a la similaridad por condiciones climáticas. Casualmente, las condiciones climáticas del eje cafetero son similares a Medellín, no son similares a Cali, aunque tengan una temperatura similar, la altura por nivel del mar nos da una condición de presión y temperatura similar. Eje cafetero y Medellín, por ejemplo, Cali tiene unas condiciones de nivel del mar y de temperatura muy diferentes, entonces las mediciones que hagamos en Cali para el mismo agente químico no son similares o no van a ser similares a las de Medellín porque cambian las condiciones climáticas, cambia el índice de liberación al aire del agente químico, entonces por eso es que tenemos que tener totalmente claro en dónde vamos a medir para poder decir si son comparables o no las mediciones que hagamos cuando la empresa tenga diferentes sedes a nivel nacional. Y también a partir de la evaluación de las condiciones de operación, como les decía, aunque el proceso sea igual, pues el proceso tenemos que verificar que el proceso es igual o que no es igual en las dos sedes y poder planear esa medición higiénica acorde a las características específicas de cómo funciona el proceso en cada una de las sedes. Esto es lo que les quería contar desde el punto de vista práctico en todo este tema que es muy, muy amplio de lo que es la evaluación cualitativa de riesgo químico y su articulación a lo que es la evaluación cuantitativa de riesgo químico o de agentes químicos
realiza por medio de una planeación y ejecución de mediciones higiénicas ocupacionales para agentes químicos. Muchas gracias a todos por su participación y les dejo como tips para terminar este tema, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, debemos implementar sistema globalmente armonizado como fuente primaria de información para aplicar metodologías de evaluación. Voy a tocar un tema muy específico que está en el decreto 1496 del 2018 que dice que los plazos de implementación serán regulados por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Salud. Si bien es cierto que esa resolución está en borrador y no ha sido expedida de manera formal, en este momento es importante que implementemos el sistema globalmente armonizado para poder hacer la evaluación cualitativa de riesgo químico y esa evaluación complementaria desde el punto de vista de riesgo higiénico ya está contemplado en el decreto 1072 del 2015 y es normativo. Entonces, no es válido escudarnos en que como en el decreto 1496 del 2018 no hay un plazo definido y estricto para la implementación del sistema globalmente armonizado, entonces no lo debemos implementar. No, me parece que es un simplismo normativo que no nos conduce a implementar las medidas de prevención para evitar que las personas tengan una afectación en su integridad y en su bienestar. A partir de esta implementación del sistema globalmente armonizado, debemos seleccionar la metodología después de hacer el inventario de productos químicos y la consecuencia posible, como les decía, enfermedad laboral o accidente de trabajo, porque asimismo vamos a desarrollar la metodología seleccionada. ¿Debemos implementar control banding? A mí me parece que sí. Podemos hacer una evaluación de riesgo químico utilizando las metodologías definidas en las notas técnicas de prevención para hacer esa priorización del riesgo y finalmente aplicar control banding para justificar, como les decía, la selección del control de ingeniería y asociado a ese control de ingeniería, los controles administrativos y el uso de elementos de protección personal, como les mencionaba en el seminario del martes. Y finalmente, realizar mediciones higiénicas justificadas en esa priorización del riesgo y en esas deficiencias desde el punto de vista de controles de ingeniería a partir de los resultados de evaluación cualitativa. ¿Para qué? Para poder robustecer nuestra gestión del riesgo en lo que son productos químicos como peligro ocupacional para nuestra población trabajadora. Muchísimas gracias por su atención y abrimos el espacio para la sesión de preguntas. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias por este importante taller que nos has regalado el día de hoy. Bueno, vamos a responder algunas preguntas. Recuerden que en el icono de preguntas nos pueden dejar todas sus inquietudes. Ingeniero, por acá nos preguntan, para una empresa que almacena y manipula sustancias químicas, ¿qué método se debe utilizar? La NTP 1080, como les decía, para jerarquización del riesgo químico por cuando hay presencia de productos químicos, pero no hay una exposición desde la manipulación. Perfecto, bueno, ingeniero, seguimos por acá revisando. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Mentiras, sí, aquí ya me llegó otra pregunta. ¿El alcohol puede ocasionar afectaciones en la piel al usuario seguidamente? Cuando se utiliza seguidamente el alcohol en piel, dependiendo de la concentración y del tipo de alcohol, sí puede generar irritación y resecación de la piel. También esto depende de la susceptibilidad de la persona frente a ese efecto posible. La respuesta es sí, depende de la persona. Perfecto. Bueno, ingeniero Joseph, como siempre agradeciéndote por acompañarnos en estos espacios. Por supuesto, entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, el día martes, para que estén muy pendientes mañana de nuestra programación, para que nos podamos ahí programar nuevamente con el ingeniero Joseph. Inge, muchas gracias. Lina, muchísimas gracias, muy gentil. Claro que sí, a todos también, por supuesto, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y todos los talleres web la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia. A todos que tengan una feliz tarde, un feliz almuerzo, los dejamos con el siguiente video.
Positiva Educa. Tips de bioseguridad. Alcohol isopropílico glicerinado. ¿Sabías que? El alcohol isopropílico se obtiene a partir del propileno, por reducción catalítica de la acetona o mediante fermentación de ciertos carbohidratos. En general, el isopropanol diluido al 70% tiene unas propiedades bactericidas similares al etanol de la misma concentración. Se utiliza en preparados para la desinfección de manos y de superficies. También se usa como desinfectante. Dosificación vía tópica al 60-70%. Funciones. Se utiliza en la preparación para la desinfección de manos y de superficies. También se usa como desinfectante. También se usa como desinfectante de la piel en los preoperatorios. ¿Cómo desinfectarse las manos? Desinféctese las manos por higiene. Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias. Duración de todo el procedimiento de 20 a 30 segundos. Deposita en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Una vez secas, sus manos son seguras. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.